Raslañán, le damos la palabra. Muchas gracias. Bueno, en el año ustedes conocen, porque esto es de público dominio, que en el año 2020 el Poder Ejecutivo Nacional, el Presidente de la Nación, firmó el decreto 635 con la idea de crear un consejo de asesoramiento, de fortalecimiento, un consejo consultivo del Poder Judicial, cuyo objetivo consistió en la elaboración de un diagnóstico de situación que identifique problemas de funcionamiento de la Corte Suprema, así como la elevación de recomendaciones para atender y dar solución a esas dificultades. Ese trabajo está concluido, se terminó, se entregó, y fue un trabajo muy interesante porque los temas vinculados con la Corte, como ustedes habrán observado de la excelente exposición de Raúl, tienen una densidad, tienen una complejidad, ya sea el número, ya sea la competencia, en fin, el modelo de organización, la naturaleza de los recursos, los filtros que son necesarios para darle eficacia al funcionamiento del tribunal, etcétera, etcétera. De modo que creo que ese Consejo Consultivo cumplió un objetivo interesante y que puede ser consultado su resultado por quien desee. A ver, acerco. Por supuesto que esto integra el tema concreto que hoy nos convoca, que es el tema del número de jueces de la Corte Suprema de Justicia, integra un programa en donde aparecen una serie de cuestiones expuestas, recién muy bien por Zaffaroni, la sintetizo. La mejora, el principal instrumento de selección de los casos, el filtro de este certiorari criollo, que se las trae, en fin, bueno, no quiero encimarme en las críticas a las que adhiero de Raúl, ¿no? Pero fundamentalmente la primera y principal que yo diría es que la ausencia de fundamentación del porqué del rechazo por aplicación del certiorari de un recurso extraordinario, de una queja, realmente nos deja privados del conocimiento y del deber de fundar a la Corte la decisión. Nadie sabe por qué, porque como ustedes conocerán, el 280 es una plancha. Y lo dramático de todo esto es que el grueso de los expedientes que se resuelven en la Corte Suprema de Justicia se resuelven por aplicación de este remedio del certiorari, de la plancha. Bueno, la segunda cuestión es la derogación del recurso ordinario de apelación ante el máximo tribunal, la ampliación de la ejecutorialidad inmediata de las sentencias recurridas ante el mismo, la incorporación de técnicas de resolución de casos repetitivos, la profundización de la obligatoriedad de precedentes, transformándolos en vinculantes formalmente para la justicia nacional, tanto en su dimensión horizontal como vertical, esto es el stare decisis o decisis al que aludía Raúl. Vamos, pero derecho al número de jueces, el problema del número de jueces. Ante todo, yo adelanto mi opinión en el sentido que soy contrario al número de 5 que tiene la Corte Suprema. Estoy a favor de un aumento del número de los ministros de la Corte y basta con mencionar 3 o 4 circunstancias, que las dijo Raúl Zaffaroni. Tenemos 44 millones de habitantes, tenemos un país federal de 24 estados, tenemos
diversidades culturales de todo tipo. Tenemos cuestiones vinculadas con la política de género. Estamos rodeados, estamos en un continente en donde la totalidad de los países tienen cortes de un número muy superior, incluso al de los 9 que se puede preconizar. Lo mismo pasa con el derecho europeo, continental europeo, y con la recomendación de expertos que están en favor de el incremento, justamente por las razones escuetas que mencioné. Ahora bien, es muy importante también para esto, para obtener convicción de cómo funciona un sistema, si vale la pena tocarlo. Son cuestiones muy delicadas, porque meterle la mano a una Corte Suprema de Justicia, bueno, puede ser muy riesgoso si no se lo hace con el cuidado, con el expertise, la competencia, la mirada política pertinente, etcétera, etcétera. Pero vale mucho, mucho también para conocer la performance de ese tribunal, cuáles son la cantidad de sentencias que dicta, etcétera, etcétera. Cada año ingresan a la Corte Suprema 28.000 expedientes nuevos y cada año despacha a la Corte entre 7 y 10.000. Menudean las críticas hacia la Corte por constituir una pesada maquinaria, por más que saquen cerca de 1.000 por todos los meses. Ello porque rechaza la mayoría de los recursos que se le presentan luego de años de estudio y engorrosos trámites, y en la casi totalidad de los casos, mediante el empleo de fórmulas o clichés o con una parca remisión a otros precedentes o a dictámenes de terceros. Por ejemplo, al del Procurador General y sus adjuntos. Tema que se las trae. ¿Por qué? A partir del año 1994, la Procuración General de la Nación es una entidad autónoma, es un órgano constitucional autónomo, no integra el Poder Judicial. Luego, en los pleitos, es una parte más. La Corte resuelve permanentemente, con mera cita y remisión a la opinión de la Procuración General, un tema determinado. Con lo cual, esto realmente choca contra el principio, por un lado, de igualdad y igualdad de armas y respeto por el resto de las partes. Tema, entonces, a tener en consideración. De acuerdo a datos que publica la Corte Suprema, en apenas el 2% de los fallos que dicta, el 2% desarrolla fundamentos propios. Así lo consigna en las estadísticas de la Corte. En tanto que en el 98% restante remite a precedentes o dictámenes o aplica alguna plancha del variado elenco que tiene a su disposición. Meses o años de trámite para que finalmente se hagan con una plancha de rechazo. El certiorari, la aplicación del certiorari puede demandar años largos. Esto sería bueno conocer la estadística, que no la tengo yo en este momento, pero muchos años antes de su solución. Bueno, esta mera enunciación de problemas que agobian a la Corte Suprema, amén de las reformas que se sugieren en su funcionamiento, muestran la conveniencia de reforzar el número de los decisores, esto es de los jueces, y organizarlos para que su labor sea más provechosa. Pero más allá del rendimiento que se pretende, es evidente que el número de 5 no satisface requisitos cualitativos deseables en un órgano que debe, cuanto menos, tener la suficiente representatividad de un país, como decía hace un momento, federal, extenso y diverso, y en el cual la cuestión de género debe tener una clara definición. Estas circunstancias aparecen muy atendidas en algunos proyectos de ley, como el presentado por el senador Adolfo Rodríguez Sá, también por el senador Gueretilnec, por la senadora Zapag. Pareciera atendible entonces que un incremento de jueces de corte, cuanto menos se elevaran al número de 9, lo cual satisfaría mejor las necesidades expuestas, a las que cabe agregar
el fortalecimiento del debate de cuestiones federales trascendentes. Tal vez esta sea la primera razón de la necesidad de tener una Corte realmente más numerosa. Digo, cuando hablo de 9 y un presidente 10 para mi gusto, cuya misión sería el desempate, estoy hablando no del número ideal, estoy hablando del número por debajo del cual no es posible administrar justicia como corresponde. Y si me dicen que la Corte puede tener 20 o 24, como decía recién Raúl, lo celebro, porque son muchas, y ahora voy a decir dentro de un rato, las Cortes europeas que tienen esa cantidad de jueces y que son cortes de prestigio que resuelven de la mejor manera los temas. Pero vuelvo a insistir, ¿cuál es el objeto de que una Corte tenga más cantidad de jueces? Sacar más rápido la sentencia, la eficiencia, etcétera. Todo eso es muy importante y hay que tenerlo muy en cuenta, obviamente. Pero ¿saben qué es lo más importante? El fortalecimiento del debate de las cuestiones federales trascendentes. No se pueden poner a discutir 3 personas, ¿no es cierto?, un tema terriblemente delicado, como puede ser género, como puede ser el tema de aborto, como puede ser cualquiera de esas grandes cuestiones, para decidir lo que luego va a ser una suerte de ley, cuasi ley, aplicable a 44 millones de habitantes. Esto repugna el buen sentido. De modo que esta para mí sería la primera razón, la necesidad fundamental de ese debate que engrosa, que hace que se expurguen todas las posibles soluciones, que permite la crítica general, etcétera, etcétera. La incorporación en 1990, de un mecanismo discrecional de rechazo de los recursos extraordinarios y de queja, como decía recién el certiorari, en nada alivianó el desempeño de la Corte Suprema ni redujo su carga de trabajo. Más bien, todo lo contrario. En 3 décadas se pasó de 4.000 expedientes ingresados al año a 28.000, sin que se pudiera hacer frente a tal avalancha de causas. Y si bien aquella duplicó la cantidad de sentencias que dicta, en promedio 8.000 al año, no menos cierto es que apenas 2%, como dije antes, de esas sentencias cuentan con fundamentos propios desarrollados en el fallo, siendo las restantes aplicaciones de la fórmula del 280 o la insuficiencia de requisitos, por ejemplo, la resolución, la acordada 4/07, que exige que el recurso extraordinario tenga una determinada cantidad de renglones, una forma determinada, etcétera, que es motivo de poda rabiosa, y muchas veces muy injusta y arbitraria, por cierto. La falta de sentencia definitiva o de fundamentación autónoma, etcétera. O remisiones a precedentes, o como decía recién, al dictamen del procurador de la Corte. Anomalía de larga data y fuerte arraigo. Como se viera, tampoco ayudó a tales fines la creación de la Cámara Nacional de Casación Penal, hoy llamada Federal, que lejos estuvo de constituirse en el máximo tribunal penal del país, limitándose a ser una instancia más por arriba de las cámaras de apelaciones y tribunales orales y por debajo de la Corte Suprema, que es la que en última instancia define todos los asuntos importantes en materia penal y fija los criterios jurisprudenciales a los que se debe amoldar también la casación. La otra solución que tampoco funcionó fue el aumento del número de los jueces de la Corte a 7 en los años 60, a 9 en los 90, pues lejos de simplificar el trabajo y alivianar la sobrecarga, importó agregar nuevas voces a la discusión y prolongar el recorrido de la circulación de expedientes sin criterio que validara suficientemente la conveniencia, la necesidad para justificar el número determinado.
Lo curioso es que el Congreso facultó a la Corte a dividirse en salas en el año 60, como todos recordarán, y esta no lo hizo, pese a hallarse en condiciones de hacerlo. En 1960 pudo haber influido el tironeo entre el presidente Arturo Frondizi y el titular de la Corte, Alfredo Orgaz, por los nombres de los dos nuevos ministros que ingresarían, para completar el número de 7, al tribunal, y que terminó con la ruidosa renuncia de este último. 1990, recordarán el famoso tema del cansancio moral, etc. En el 90 la iniciativa tampoco se puso en práctica, pese a que 6 de los 9 jueces habían sido designados por el gobierno de Menem, impulsor de la ley. Cabe recordar en este caso que el decreto de ley 1285 del 58, que es el que permitió el incremento en su momento del número de jueces de la Corte a 7, y la división, y autorizó la división de la Corte en salas, está vigente, sigue vigente. Es una ley de la que se podría aplicar en cualquier momento. La ley es la 15.271. Aprovecha para tomar agua. Sin duda que vivir una corte de ciclo es un poco difícil, pero la manda legislativa está vigente. La respuesta no pareciera ser tan sencilla, pues fue la propia Corte la que en 1958 solicitó al Congreso, en respuesta a la consulta que le hizo el Poder Ejecutivo, que, al mismo tiempo que aumenta el número de los jueces y secretarios, haga posible la división en salas a fin de dar pronto despacho a un gran número de causas, expropiaciones, cuestiones de crédito o aduanas que no constituyen el trabajo realmente propio de una Corte Suprema. Parecería inverosímil que la iniciativa de dividir la Corte en salas fuera inconstitucional cuando partió de un pedido de la Corte misma, que se define como la guardiana última de la Constitución. Pero como nada en derecho es blanco y negro y todo depende del contexto, otra Corte con otra composición opinó exactamente lo contrario. Fue en el 89, a una semana de que el presidente Menem enviara el proyecto de ley para ampliar la Corte, cuando 4 de los 5 jueces que entonces la integraban reaccionaron con una inédita acordada, la acordada famosa 44/89, oponiéndose a la iniciativa de la división y concluyendo que no existía ninguna necesidad real para el incremento de su cuerpo, el aumento también. Descartaron, por supuesto, que fuera dividida, como dije, en salas, y cuestionando cualquier reforma legal. Pero utilizaron un argumento muy, bueno, ya se había visto esto acá, el argumento más banal, yo no me atrevería a usar un argumento así, que la Constitución, antes la del 94, cuando se hace la reforma esta, dice, habla de una Corte Suprema, el Poder Judicial está organizado o presidido por una Corte Suprema y demás tribunales, etc. A ver, esto se resolvía muy fácilmente, y es la propuesta general de cualquiera, porque es un tema de interpretación, entenderlo como una coma. Si uno le pone una Corte Suprema, coma, que actuará dividida en salas, resuelve el problema. Y así están varias de las propuestas que se hacen en este sentido. Además, las objeciones que trae la acordada no tienen mayor importancia. En cuanto al reparo planteado en la 4489,
Debo señalar que ninguna disposición en la Constitución alude expresamente al tema, limitándose a expresar en el artículo 108, anterior 94, que el Poder Judicial de la Nación será ejercido por una Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales inferiores que el Congreso estableciere en el territorio de la Nación. De acuerdo con la lectura literaria que realiza la acordada 4489, sería contraria a la cláusula constitucional tener una Corte dividida en salas, pues dejaría de ser una para pasar a ser varias. Ahora bien, dicho escollo superado sin ningún esfuerzo gramatical, tan solo agregándole una coma. El Poder Judicial estará integrado por una Corte Suprema de Justicia, coma, dividida en tantas salas. Y la determinación de la composición y la competencia, salvo en materia de instancia originaria, es de resorte exclusivo del Congreso, que puede perfectamente establecer el número de integrantes, la forma en que se organiza y las competencias que se le asignan. En fin, la Corte no dejaría de ser una por estar compuesta de varias salas. De la misma forma, nadie duda que la Cámara Federal de Casación Penal es una sola, con un único presidente, por más que se haya dividida en 4 salas. Y lo mismo sucede con todas las cámaras de apelaciones, que también se encuentran integradas por varias salas sin afectar su carácter único. Y un ejemplo muy claro, y que lo tenemos muy cercano, es el que surge de la propia Constitución con el Consejo de la Magistratura, que tiene la función de seleccionar los magistrados y la administración del Poder Judicial, 114. Nadie cuestiona que el Consejo sea uno solo, por más que las leyes que lo reglamentaron establecieron atribuciones que son propias del plenario y otras que quedaron en manos de sus 4 comisiones de selección de magistrados y escuela judicial, de disciplina y acusación, de administración financiera y de reglamentación, conforme al artículo 12 de dicha ley, reformada en el año 2013. Cada una de esas comisiones tiene facultades privativas, sea de elevar las listas de candidatos o de proponer sanciones para magistrados que serán tratadas por el plenario, pero sin sus dictámenes no pueden prosperar. ¿Cuál sería el inconveniente entonces para que la Corte también se componga de salas, comisiones o como quiera llamárselas? Se podrá decir que en el ejemplo citado las comisiones no ejercen facultades propias del cuerpo, sino que se limitan a asesorar o elaborar dictámenes para que sean evaluados o resueltos por el órgano en pleno. Ello es así, pero hasta cierto punto. En primer lugar, las funciones que esas comisiones cumplen son fundamentales. Así, sin el dictamen acusatorio de la Comisión de Disciplina y Acusación, ninguna sanción es factible. En segundo lugar, existen numerosas formas en que se podría organizar la Corte para mejorar su eficiencia, sea estableciendo salas o comisiones que se encarguen de estudiar ciertos temas. Por ejemplo, la admisibilidad formal de los recursos extraordinarios o de queja o los recursos que impugnan una sentencia por arbitraria valoración de la prueba o de aplicación del derecho, entre otras cuestiones. Hay un notable, no puedo dejar de citar el notable trabajo que ofreció el Pleno del Consejo Consultivo del que formé parte, nuestro querido colega argentino, hoy radicado en España, el profesor doctor Enrique Bacigalupo, y que tituló Evaluación integral de las normas que reglamentan la competencia atribuida a la Corte Suprema de Justicia, donde, bueno, hay jugosos párrafos. Lo importante, él señala que la posibilidad de la división en salas es absolutamente pertinente, que esto de ninguna manera le quita la unidad al órgano, esto es la Corte Suprema de Justicia. Y en todo caso, las salas de la Corte, si se admitiera tal organización, no deberían distinguirse por las materias del derecho no constitucional, como ocurre en los tribunales de casación, que, como se dijo, tienen la finalidad de mantener la unidad interpretativa del orden jurídico.
Las eventuales salas de la Corte, por lo pronto, no se deben distinguir por materias, pues la jurisdicción constitucional tiene una única materia, la constitucional. Zaffaroni me sacó 2 minutos, usted me va sacando 5, pero era para que... Bueno, bien. De modo que esto me parece muy importante como opinión por la autoridad que inviste. Sí, acá me apunta por secretaría que le pida después la ponencia para que la circularicemos entre los senadores también. Bueno, entonces ya usted me hace esta invitación tan amable. No, el tiempo es tirano para que puedan los senadores interactuar o no, digamos. No, correcto. Ellos son más tiranos que yo, pero es parte del sistema. Bueno, en suma, lo que digo es que mi propuesta es de ampliar el número de jueces de la Corte a un número no inferior a 10, de manera de permitir su eventual división en 3 salas de 3 jueces cada una, junto con un presidente del tribunal, cuyo mandato debe rotarse anualmente, de manera de evitar la perpetuación y concentración del poder. En caso de excusación o recusación de uno de los miembros de la sala, debe integrarse en primer término con el presidente de la Corte. No considero que sea conveniente una división en salas por materia, ya que ello asemejaría a la Corte a un tribunal de casación de derecho común, con función uniformadora de jurisprudencia. Lamentablemente, el día de hoy, ello es lo que sucede con la Corte Suprema, que trata recursos que le llegan en materia de derecho civil, comercial, ambiental y de consumo. En el 2018 se dictaron 1.283 fallos de estas materias. De Derecho Penal y Derechos Humanos 2.423, de Derecho Administrativo, Tributario, Bancario y de Salud 970 y una cuarta de Derecho Laboral y Previsional. Muy bien, corto aquí y por lo menos ha quedado expuesta la parte esencial de mi ponencia. Gracias, doctor. Le doy la palabra al senador.